Ah, Hola, Garrapancha, mucho gusto. Yo soy Blanca Millán, soy investigadora en Querétaro. Trabajo en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, pero siempre he trabajado con hongos que causan infección en humanos y esa es mi pasión. Muy bien, doctora. Cuando hablamos de infecciones, pensamos en virus y bacterias, pero los hongos casi no los hablamos. ¿Nos podría comentar un poquito más acerca de los hongos? Sí, claro, existen diferentes tipos de hongos, ¿no? Los que nos comemos y que son deliciosos. Existen otros que pueden ser tóxicos cuando los comemos y nos pueden llegar a matar. Existen los que son alucinógenos, que mucha gente busca y mucha gente identifica los hongos que causan alucinaciones, pero también existen los hongos que causan infección. Estos hongos que causan infección pueden darle o pueden infectar a personas que están sanas, por ejemplo el pie de atleta o las enfermedades en las uñas que se conocen como onicomicosis, pero también pueden afectar más a personas que ya están enfermas y que toman, por ejemplo, medicamento por tiempo prolongado o que tienen algún tipo de terapia que los suprima, como los corticosteroides. Entonces, ahí existen muchas especies de hongos que pueden infectar, más o menos son 300, aunque la gran variedad de hongos en la naturaleza es grande. Se estima que son más de 1 millón de especies de hongos, pero solamente estas 300 son las que han evolucionado para infectar a los humanos. Súper interesante la cantidad de hongos que existen realmente. Supe recientemente que la Organización Mundial de la Salud sacó una lista. ¿Nos podría platicar un poquito más de esto? Sí, claro. Esta lista tiene apenas unos cuantos años. Es en el 2021 que la Organización Mundial de la Salud, tomando ciertos criterios que tienen que ver con cómo se enferma la gente y cuánta gente se muere en diferentes países, hicieron una categorización, y esa categorización incluye 19 especies de hongos que enferman justo a personas que ya tienen otra enfermedad. Como te decía, por ejemplo, la diabetes es una de estas enfermedades que se consideran el VIH-Sida, y enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como la artritis, también son valoradas, ¿no? Muy bien. En cuanto a las personas, ¿cómo podríamos ayudarlas a identificar este tipo de hongos? Sí, los hongos son muy fáciles, algunos y otros no. Por ejemplo, en la diabetes es muy fácil que algunas personas tengan crecimiento de honguitos que normalmente viven en su boca, ¿no? Entonces, estos hongos se llaman, es una serie de especies que se llaman cándidas, y estas cándidas pueden crecer de forma como plaquitas de color blanco, e incluso en la boca, e incluso verse en las comisuras de los labios, y se le conoce con el nombre de algodoncillo. Entonces, lo más importante que deben de conocer o de saber las personas es que deben de conocerse a sí mismas y identificar cualquier manchita o cosa que no deba de estar ahí y acudir a un dermatólogo. Entonces, eso es lo más importante que deben de saber si tienen alguna enfermedad, como ya les comenté, como diabetes o SIDA o alguna enfermedad autoinmune. Muy bien. Doctora, ¿qué tan accesibles son los diagnósticos y tratamientos para estos pacientes en países como el nuestro, que es México? Sí, en México tenemos una gran tradición de detección de micosis, así se llaman las enfermedades que son causadas por hongos. Estas micosis en México existen en las clínicas dermatológicas, algunas personas especializadas. En caso de que no existan, pueden buscar siempre en internet alguno que diga micólogo y entonces asistir con ellos. En algunos hospitales, en el ISSSTE y en el Seguro Social también existe este diagnóstico. Y aquí en Mérida, por ejemplo, tenemos el centro dermatológico donde hay micólogos, por ejemplo el doctor Carlos Atoche o el doctor Eduardo Torres, que son los micólogos que yo conozco que se dedican a esto y que son reconocidos por estudiar estas infecciones, ¿no? Muy bien. Por último, ¿qué tan importante cree usted que es la prevención en cuanto a las micosis? La prevención es muy importante. Es difícil
que te enfermes, ¿no? De micosis. Tiene que haber este tipo de infecciones, de enfermedades que ya están inmunosuprimiendo, así se dice cuando ya te debilitaron tus defensas internas, y entonces puede haber este ataque por hongos. Ahora, cuando son de personas que son inmunocompetentes, es decir, que sus defensas están completas, van a tener, por ejemplo, infecciones como pie de atleta. Pues es muy común que se vea, por ejemplo, entre los deditos de los pies o de las manos, que sean como manchas, ¿no? Que empiezan a hacer como descamaciones, se llama, que es decir, que se vean los bordecitos así como de resequedad, o que se presente como masita. Eso también puede ser un síntoma. Entonces, todo este tipo de cosas que se ven pueden ayudar a identificar. Ahora, prevenir quiere decir que, por ejemplo, en los pies, para evitar el pie de atleta, pues tienes que usar tus propias sandalias, no andarlas compartiendo, ¿no? Si vas a una alberca, siempre uso sandalias, ¿no? No es como que voy a la alberca y me contagio, pero siempre sí hay que tomar en cuenta esto. Ventilar los zapatos, es muy importante tener por lo menos, si tienes 2 pares, pues utilízalos de manera alternada, un día uno y otro día otro, y los alternas. La higiene personal es súper importante y ayuda a prevenir no solamente las infecciones por hongos, sino cualquier otro tipo de infección. Doctora Millán, muchísimas gracias por compartir tanto conocimiento. Ahora de verdad nadie podrá decir que los hongos son solamente un problema de los pies. Si alguien quiere saber más sobre este tema, doctora, ¿en dónde puede encontrar información o su contacto? Sí, mi contacto es blanca.millán@fata, con F de foco fundido, .unam.mx. Ahí pueden escribirme y con todo gusto compartiré más información. Y dependiendo de las dudas que tengas, pues ya te mandaré información o te canalizaré con los expertos. Muy bien, doctora. De último, tenemos un regalo muy importante que darle. Muchísimas gracias, Ana Pancha. Por nada, doctora. Seguimos en contacto y cualquier cosita nos puede comunicar. Claro que sí. Adiós.